Bueno, la verdad que iba tomando algunas notas rápidas porque, bueno, con Pablo tenemos bastante ejercicio de trabajo y la verdad que suscribo el enfoque y muchas de las conclusiones que ha compartido. En mi caso no voy a usar un PowerPoint, sino voy a intentar compartir con ustedes algunas reflexiones con un poco más de liviandad, pero creo que no por eso le falte profundidad. Digo que no voy a usar un PowerPoint porque la verdad que este tema de la planificación y pensado en el contexto de las políticas de ciencia y tecnología, tengo preparado una suerte de trabajo, de recorrido, que lo uso en algunas maestrías y son unas 4 horas de clases. Y acá tengo 20 minutos y seguramente querer pasar rápido un PowerPoint, lo único que voy a hacer es que no se entienda nada. Así que voy a compartir con ustedes, les decía, algunas reflexiones ordenadas en 3 preguntas muy básicas. ¿Qué se hizo en planificación del área de ciencia y tecnología? ¿Qué se intentó hacer y no salió? ¿Y qué no se hizo ni se intentó hacer? Estas 3 preguntas muy generales van a estar condimentadas con algunas notas, pizcas de reflexiones sobre qué es el desarrollo hoy a mi criterio. Entonces, para ubicarnos, hoy estamos 12 de diciembre, bueno, hace 10 años y 2 días se creaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con lo cual, la verdad es bienvenido este espacio de reflexión, que podamos pensar en estos temas y que también podamos hacer una lectura de qué fue lo bueno y qué es lo pendiente en ese hito, esa construcción de una institución que creo que todos valoramos, pero que también creo que a veces esperábamos un poco más del impacto que iba a tener del que podemos hoy visualizar. Entonces, parte de esto tiene que ver justamente con pensar la planificación. ¿Qué es la planificación hoy? Yo adelantaba un poquito por Facebook cuando invitaba a algunos a venir acá, decía, miren, yo la verdad estuve hace algunos 2 años acá mismo en el Zoom, en ese caso, convocados por una actividad de la CEPAL que estaba relanzando justamente su instituto de planificación en Santiago de Chile, y llegaron a Buenos Aires organizando una actividad. Y uno de los invitados, de los expositores centrales, fue Héctor Valle, sin duda una persona que todos reconocemos que ha aportado muchísimo a la planificación en Argentina. Y Héctor, bueno, tenía su carácter fuerte y en pocos minutos, era uno de los primeros que hablaba, desarmó toda la actividad de la reunión, porque dijo, miren, si nosotros en los años 60, 70 buscábamos planificar en un contexto de un capitalismo más o menos armónico, los años dorados del capitalismo, donde todo crecía con cierta articulación, etc., y ya era difícil. Imaginen ahora donde hay una economía donde las finanzas especulativas dominan, donde la dinámica es excluyente y donde las crisis son cada vez más frecuentes. Si antes era difícil, ahora es imposible. Y ese es un poco el desafío que yo creo que hoy tenemos que tomar, porque yo, la verdad, me pegó fuerte eso, porque la verdad tiene razón. ¿Qué hacemos? Yo soy fervoroso interesado en la planificación, pero esto me parece que nos ubica en un desafío, en una reflexión obligada muy interesante. Y yo creo que ahí, un poco en mi práctica y por las lecturas que pude sumar, yo creo que la planificación cambió, ya no es esa programación de los años 40, 50 acá con el peronismo. Marcelo lo puede desarrollar con mucha más precisión, ni es lo que se hizo la programación de los años 60, 70, sino que hoy planificar es construir capacidades para poder tener plasticidad como sistema para aprovechar oportunidades de muy corta duración. Moverse rápido y en conjunto para justamente ir subiendo a distintos impulsos que se van dando.
Y esto tiene que ver mucho con mi visión sobre qué es la política de desarrollo, más anclada en el enfoque del policy space, del margen de acción que un país construye en un momento de globalización que hace de la interrelación y la interdependencia un factor muy importante. Entonces, planificación como esa capacidad entonces de responder rápido y oportuno y en conjunto ante escenarios distintos. Quizás entonces no tanto esa pretensión de crear el futuro, de plantear uno el escenario y decidir cómo llegar a él, sino de admitir que hoy esos escenarios muchos se nos escapan en muchos casos, solo podemos tener algún margen de orientación y poder construir ese vehículo de distintas características antes para llegar. Y entonces la planificación adquiere una dimensión muy fuerte por el lado de la articulación. Yo creo, y en mi experiencia, ahora voy a contarles un poquito eso, la articulación pasa a ser central. Una articulación que tiene muchos caras, es una articulación compleja, es como esas mamuscas rusas que hay una y adentro de otra, entonces también hay un plan y adentro de otro plan y subplanes, etc. Porque hay una articulación esencial que es la temporal, el presente con el futuro, con las capacidades pasadas. Tener una consistencia, una coherencia en eso es uno de los requisitos de esa capacidad a crearse. Otra es la de actores, las de actores, lo público-privado, un sector privado que es muy heterogéneo, muy vasto. Tenemos que saber cómo articular con empresas transnacionales, con pymes nacionales, con grandes empresas de capitales locales. Digamos, hay una vastedad muy importante de actores, y también lo público es muy heterogéneo y diverso. No hay una cuestión homogénea dentro del Estado, ni el Estado tiene distintos niveles. Entonces uno en la práctica encuentra la necesidad de articular con la provincia, con tal municipio, con otra área de gobierno, con otros poderes del Estado. Entonces, cuando uno empieza a dibujar esto, te queda un mapa muy complejo. Esta articulación también involucra los instrumentos. Pablo lo decía recién, cuando aprendimos un poco a utilizar y a jugar más en conjunto con los instrumentos, ya quizás la macro no actuaba de viento de cola, de empuje, y esa articulación quedó en impactos muy reducidos, pero articular instrumentos es una de las grandes tareas. Ahora estoy releyendo a Hirschman y él justamente planteaba la necesidad de que el economista no se convierta en esa máquina a veces pretendida de problema-solución, perdiendo una visión más integral. Y creo que el espacio de lograr esa cuestión más filosófica, más integral, de hacia dónde va el cambio, de cómo hay que moverse, cómo hay que leer el escenario presente y próximo, es también una tarea y un ejercicio de la planificación. Es construir consensos y es también alinear instituciones, es decir, no solo la acción, sino los reglamentos, los incentivos, lo que está permitido y lo que no. Con lo cual, acá tenemos varios nudos a trabajar, y la planificación, entonces pasamos de una programación de ejercicios de matrices, de ejercicios de ciertas herramientas a otras. Y ahí justamente creo que un poco la lectura que hicimos en el MinSIT en su oportunidad tuvo un poco de esa virtud. Entender que necesitamos construir una metodología antes que nada. Y cuando planteamos el Plan Argentina Innovadora 2020, quizás es el plan menos ortodoxo y menos interesante desde lo estrictamente política científica, porque la verdad hubo otros dos planes, un plan que impulsó primero la Secretaría después del 2002, justo en el cambio de siglo, que planteaba algunas formas de ver cuáles eran las tecnologías con más posibilidades, cuál era el cambio desde el lado del conocimiento. Después un segundo plan
más del Bicentenario, que planteó las condiciones necesarias pero no suficientes para un desarrollo basado en ciencia, con recomendaciones, por ejemplo, de cuál era el nivel de inversión o cuál era el número de investigadores o el perfil de ciertos investigadores que había que impulsar. Y este plan no tiene grandes resultados en cuanto a qué hacer en política científica. Más bien, el plan tiene un mensaje central que decir: miremos esto desde unos anteojos especiales, desde una unidad conceptual llamada núcleos socioproductivos estratégicos, que no es otra cosa de decir, bueno, mirando desde el país en términos federales, desde lo geográfico, viendo que hay 3 tecnologías de propósito general que están abriendo mucho el abanico de las oportunidades, como son la informática, como es la biotecnología, como puede ser los nuevos materiales o la nanotecnología. A partir de esas 3 grandes vectores, cómo pueden impactar en los territorios proyectos que se basen en estas tecnologías, en estos conocimientos, pero que tengan un impacto económico en términos productivos o también social. Este era un mandato muy amplio, para lo cual desarrollamos una metodología, como les decía, una metodología participativa, y que tuvo eco y buen resultado, porque yo cuando conté esto con los socios de la política de ciencia y tecnología, como es el BIC, el Banco Mundial, con gente muy experimentada, formada, miraron aterrados, me dijeron, a muchos los conocía, me dijeron, pero Fernando, lo que estás haciendo es un suicidio. Hacer una cosa participativa para sacar conclusiones sobre prioridades es la fórmula del fracaso. Y la verdad que nosotros lo que apostamos era otra cosa que después se terminó de entender, que era justamente a tener una cartera de proyectos que cumplan esta condición y tener herramientas para orientar el excedente en ese momento de un presupuesto de ciencia y tecnología creciente, porque justamente un desafío era cómo poner más plata en el sistema sin que eso amplifique la misma estructura. Y lo logramos modificar muy modestamente. Esto es un tema que después podemos volver. Pero entonces, la cuestión participativa era clave en este sentido de tener una cartera de proyectos. ¿Por qué esto resultó? Porque creo que también el plan planteó una acción reparadora. ¿En qué sentido? Quizás el paso del neoliberalismo por el Estado, sobre todo por el Estado nacional, tuvo como nota la fragmentación. Mucho saber técnico fragmentado, expresado incluso en personas con mucho conocimiento, experiencia, arrumbadas en un espacio de un ministerio sin que nadie la convoque a que aporte a la toma de decisiones. Y el plan constituyó mesas donde hubo la oportunidad de reparar, de surcir esos entramados sociales, técnicos, de colegas que se volvían a encontrar, que uno había pasado al sector privado, que otro estaba en tal institución, etc. Entonces, la convocatoria temática muy amplia, en 36 temas, dio la oportunidad a que se armen esas comunidades de saberes y les pusimos un coordinador y la metodología era con un mandato. Piensen cómo está Argentina hoy, cómo podría estar en el año 2020 con estas condiciones del aporte de las TICs, la nano y la bio, y que tenga un impacto social o económico con una mirada del territorio. Y le dijimos, tienen $10 millones para cada uno de los proyectos, porque la verdad que una de las características del plan, yo decía, quizás no fue tan elogiable ni fue tan ortodoxo como los planes anteriores, pero fue el plan que logró ir más lejos en un aspecto clave de la planificación, que es la articulación con los instrumentos de promoción. Realmente, la agencia quedó bajo la influencia del plan, sobre todo en el FONARSEC, a un 100%, en un porcentaje interesante del FONTAC, en un porcentaje de nuevas líneas de trabajo en el FONSIC y en algunas cosas con el FONSOL. Y en el CONICET, el 20% de las becas que se incrementaban
eran para temas del plan y los ingresos a carrera también tenían que estar alineados con esto en un 20%. ¿Por qué en un 20%? Porque era poco el crecimiento que estábamos gestando y era lo que entendíamos que era tolerable por la comunidad científica para no, digamos, que no bombardeen, por decirlo muy rápido y francamente, lo que queríamos hacer en términos de fijar prioridades. Y la verdad, estos grupos de trabajo, estas comunidades respondieron. En 6-7 meses armaban 4 o 5 proyectos que nosotros lo institucionalizábamos por la vía de una resolución que terminaba avalando el ministro para que vuelva a bajar a la agencia y que sea el puntapié inicial de un proceso dentro de la agencia que culminaba con una convocatoria. No todos esos proyectos llegaban a la convocatoria, había una suerte de filtro no muy institucionalizado y esto fue lo que generó esta cartera. Lo interesante de la metodología también es que permitió, en eso soy muy economista y bastante obsesivo y estructurado, uno de los deleites mayores era armar un Excel donde ver cada tema, dónde estamos hoy, dónde queremos estar en el 2020, qué implica en proyectos, qué grupo científico debería interesarse, cuál era el desafío a abordar, con qué país o institución extranjera hacer alianza, dónde formar gente, etc. Y esto permitía un ejercicio muy interesante de leerlo así, pero también así. Uno puede leerlo, bueno, estas son todas las alianzas internacionales, estas son las demandas en recursos humanos, estos son los presupuestos, estas son las localizaciones. Con la aspiración, además, de saber que no lo íbamos a resolver nosotros en su totalidad. En muchos casos, la clave era, el mandato central era, crear las ecuaciones técnicas para que el sector privado pueda crear las carpetas de inversión a partir de cierta racionalidad. Nosotros entendíamos que nadie estaba haciendo un proyecto de inversión en una biorefinería, convertir biomasa en energía, porque nadie sabe cuáles los coeficientes técnicos, los problemas que hay que enfrentar para transformar distintas biomasas, porque son muchas biomasas, en energía. Entonces, parte de la función de la ciencia y la tecnología es resolver ese espacio, crear una planta piloto y generar esa ecuación. Porque claro, aprovechar la biomasa desde el aspecto energético es una inversión que excedía por mucho el bien nutrido presupuesto que tenía el FONASEC. Nosotros invertíamos unos 100 millones de dólares por año en esto, en unos 12, 15 proyectos, pero esto no alcanzaba para cubrir lo que es una transformación de la matriz productiva. De hecho, hoy el plan del gobierno actual involucra 4.000 millones de dólares en energía eólica. Vean la magnitud de 100 a 4.000. Entonces nosotros decíamos, si hacemos bien estos deberes, van a estar las ecuaciones para eso. Ahora bien, ¿qué se intentó y no salió? Se intentó una articulación con otros ministerios. En un momento dijimos, tenemos que ir más allá, tenemos que salir de Palermo, estábamos muy bien, recién llegados, muy lindo, pero la verdad no vamos a ser trascendentes, y ahí nació una necesidad, por lo menos del área donde yo estaba, de trascender la comodidad de Palermo y volver a Plaza de Mayo, volver a buscar problemas a otros ministerios. Y dijimos, vamos a intentar armar una mesa de diálogo con otros que estén haciendo planes. Y rápidamente nos encontramos que este ejercicio, olvidado en los 90, tenía sus consecuencias en los años 2000, que es que el músculo era todavía un músculo muy débil, raquítico. Entonces todos estábamos ejercitando, pero lo estábamos haciendo de forma distinta. Cuando quisimos dialogar, teníamos idiomas distintos, unidades de análisis distintos, y si todos los planes se concretaban y se hacían al mismo tiempo, llegamos a la conclusión inquietante que generamos una explosión en el sistema por la inconsistencia entre medios y fines que íbamos a dar. Obviamente esto fue frustrante, fue aceptar
que ese músculo se iba a tener que construir con más tiempo, parte de lo que hablaba Pablo hace un ratito, pero dio lugar a una construcción, a una propuesta de institucionalidad interesante, poco conocida, que es el FONDEA. Fue como una suerte de fondos del Bicentenario II, donde a diferencia de la primera experiencia, acá se creó un consejo, como un comité de inversiones, compuestos por 5 o 6 ministerios, donde deberíamos ahí aportar conocimientos, prioridades y esas carpetas técnicas que le den fundamento a ese subsidio que iba acompañado del crédito para el sector privado. Esto faltó tiempo de este ejercicio. ¿Qué otras cosas faltaron? Bueno, yo creo que el MinSIT en estos 10 años también quedó no solo en la comodidad de Palermo, sino en la comodidad de no buscar otras formas de intervención. Se apuesta mucho, esto seguramente por una condición, por esta naturaleza de trabajo en conjunto con el BID y el Banco Mundial, se apuesta mucho al canal financiero como la forma de intervenir desde la política de ciencia y tecnología, ya sea por el subsidio o por el crédito con tasas muy convenientes. Y se trabaja mucho menos en un Estado que diga es por acá, en un Estado que se anime a armar proyectos estructurales. Cosa que también es cierto que un Estado inexperto, un Estado fragmentado, es un enorme riesgo de tomar esa decisión. Mucho mejor lo participativo y lograr consenso. Pero en algunos temas era imposible. En Vaca Muerta era imposible. Por eso hubo que decir, es por acá y vamos a crear una empresa público-privado, YPF Tecnología, para tener algo más que no sea un subsidio o un crédito como herramienta de trabajo. Esa experiencia faltó amplificarla, faltó buscar, si bien estoy yendo rápido y no quiero ser por tanto injusto, digo, uno ve la evolución del MinSIT y nace, la agencia por ejemplo cumplió 20 años y nació con instrumentos individuales y después fue hacia los asociativos mucho más estratégico. La experiencia de los FONARSEC es interesante. CONICET cambió. CONICET empezó a aceptar una articulación con otro, pero nos faltó una articulación mayor con un sistema que tiene más de 100 actores solo en ciencia y tecnología, con el INTA y el INTI como parte del sistema, con todo lo que hizo planificación. Muchos desafíos, por ejemplo, del ARSAT no podían ser superados ya solo desde la visión o el vector tecnológico y necesitaba un vector científico, por ejemplo, aunque más no sea para copiar como es un motor híbrido entre combustible líquido y eléctrico de una nueva generación satelital, que era una tecnología que manejaba Alemania, pero que hay que saber mucho de física para poder copiarla aunque sea. Y esto podía implicar llevar físicos que estaban radicados en La Plata a Bariloche, cosa que los reglamentos no permiten. Llevar a esas personas es decirle, bueno, vos vas a perder tu ritmo de crecimiento en la carrera, vas a pedir una licencia que no se te va a reconocer. Entonces faltó también mucho de estas cosas. Y faltó sobre todo un mayor compromiso del MinSIT en un proyecto colectivo de pensar cómo transformamos la matriz productiva. El MinSIT trabajó muy bien con sectores que nunca dejaron de ser satélites de un núcleo central productivo argentino anclado en commodities industriales, commodities agropecuarios, pero commodities o energéticos al fin. O sea, cuando uno habla del software, de la manufactura con diseño, de la química, de cuestiones interesantes en bienes de capital, son todas cuestiones donde había empresas que lograban hacer del conocimiento una base central de su modelo de negocio, que ganaban plata y por lo tanto demandaban más apoyo del Estado a ese bien público que es el conocimiento científico y tecnológico, pero no dejaban de ser exenciones. Y no logramos esa transformación de fondo. Y ahora ya, digo, para terminar, después si quieren puedo volver sobre algunos de estos puntos, digo, ¿qué queda como reflexiones? Primero una advertencia, creo que hoy este ejercicio, este músculo vuelve a sus
fase raquítica. Veníamos ejercitando y perdimos el impulso. Creo que hoy el Estado no está en este desafío, en esta lógica. Es más, creo que hay un abrazo explícito y sin culpa, que es una característica de este proyecto político, a la globalización, a proyectos externos como el vehículo para nuestro desarrollo. Creo que lo dice muy claramente y creo que a mí también me resulta cómodo porque me ubica muy bien donde quiero estar y cómo veo que es la construcción de una alternativa. Yo creo que eso es justamente lo que no vamos a estar ejercitando y la macro además viene muy mal, con otras características, creo, distintas a los problemas que tenía hasta 2015, que tampoco ayudan a que haya una micro mucho más sofisticada, interesante, etc. Pero, ¿cómo pasamos este momento? Creo que en términos de ciencia y tecnología no podemos perder el horizonte. Saber, si a mí me preguntan rápido, ¿por qué hay países desarrollados y países subdesarrollados? Yo diría, honestamente, que creo que los países que han logrado construir un bien público, que han construido más bienes públicos, son los que han tenido más chances de ser desarrollados, en una relación dialéctica entre nivel de desarrollo y sofisticación del Estado. Pero ese es un indicador, y claro, los bienes públicos son las infraestructuras tradicionales, las rutas, también lo que tiene que ver con la educación, con la salud, etc. Pero hay un bien público en especial, que es el conocimiento científico y tecnológico, que demanda una complejidad institucional, una complejidad del Estado, una sofisticación que pocos países alcanzan. Argentina lo alcanza en algunas áreas acotadas y justamente han sido acotadas como estrategia de supervivencia en un país con muchos vaivenes y falta de apoyo en general a esta construcción. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder lo que teníamos? Yo creo que hoy hay que atravesarlo con pensar más la ciencia como un ejercicio de derechos. El investigador tiene que reconocerse como parte de un colectivo más amplio y reclamar más derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque la microfísica de hacer ciencia, la microfísica de investigar las prácticas, hablan de un compromiso y de una certeza muy grande de la persona que a veces no tiene su correlato a nivel institucional. Es decir, el anclaje está puesto en la persona, en la vocación, en cómo avanza, en cómo hunde costos, cómo se compromete con ese tema, pero muchas veces esto genera una actitud muy oportunista del lado institucional, si no se van a ir, si no van a cambiar de tema. Entonces hay que construir algo más colectivo, la práctica y la representación social de qué es hacer ciencia y que tiene que estar anclado más en derecho. La ciencia y la tecnología tiene que tener propósito, creo que hoy no tiene un propósito, se ha desjerarquizado. El propósito podía ser antes transformar la matriz productiva, darle una finalidad social a este conocimiento. Muchos jóvenes confirmaron este propósito, se acercaban y querían leer el plan de ciencia y tecnología. Decían, yo quiero ser útil, ya que voy a proyectarme en una línea, quiero ver en qué línea el país está pensando. Y la verdad que eso es una forma muy distinta de encarar la trayectoria entre la que tienen más experiencia, los que están llegando al final de su carrera, de los que están empezando. Y yo decía, y hemos trabajado en tener un presupuesto al 2030, porque si todos los años vamos a estar discutiendo como país cuánto es el presupuesto, las becas, etc., es muy difícil que la incertidumbre macroinstitucional no contamine y exija demasiado esa certidumbre práctica. Y la otra cuestión es decir el tiempo. Porque muchos hablan de tecnologías exponenciales y la verdad que hoy, más allá de que sabe neurociencia, lo podría explicar mejor, hoy nosotros tenemos la costumbre de pensar 10 años adelante como una réplica de los últimos 10 años. Lo que vimos pasar en las últimas décadas es lo que se puede transformar hacia adelante. Y la verdad, muchos argumentan que hoy estamos en una dinámica exponencial que quiere decir lo que va a pasar en los próximos 10 años equivale a los últimos 32. Es decir, mientras nosotros perdemos tiempo, a veces damos vuelta en estos laberintos en los que nos encerramos,
el mundo cambia, los otros países avanzan, la competitividad y sus brechas se agudiza y esto va más rápido que antes. Y entonces, como yo creo que vamos a invertir por mucho tiempo poco en ciencia y tecnología y por lo tanto vamos a tener poca capacidad de crear ese bien público clave, por lo menos acumulemos. Y la forma de acumular es tener una línea recta, seguir una trayectoria, porque del otro camino invertimos poco y encima desacumulamos. Entonces, para cerrar, la planificación como condición de buenas políticas públicas, creo que las políticas más sofisticadas tienen que tener planificación. La planificación también como, cosa que no hablé pero es fundamental, la planificación como marco para la evaluación y el aprendizaje. Construir Estado es un ejercicio de prueba y error, pero no entendido como se lo entiende en estos últimos años, sino entendido en la construcción de esos saberes técnicos, de esas articulaciones de las que hablé. La articulación en sentido amplio, no esta problema-solución que muchas veces tendemos a caer, sobre todo desde la economía, y la planificación como condición para acumular en áreas donde los presupuestos no son todo lo abundantes que deberían ser para permitirnos pegar el salto. Porque la verdad yo creo que hay que hacer un periodo especial, una inversión fuerte para cortar distancias, después quizás discutir cuánto podemos sostener de apuesta, pero mientras no hacemos eso, por lo menos mantengamos una línea recta, una acumulación en lo individual y en lo institucional. Gracias.